Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos con invitado, pero déjenme primero hacer este saludo. Y un saludo especial a los alumnos del Profesorado de Historia número 103 en Lomas de Zamora, con quienes ayer compartimos, estamos grabando hoy, martes 23 de septiembre, ayer lunes 22 compartimos un lindo encuentro virtual. Muchos de ellos seguidores de Mates con Historia, gracias al profesor Leonardo y a todos los que participaron, una hermosa experiencia. Un saludo a todos ellos, a todos ustedes, ¿sí? Desde Mates con Historia de la ciudad de Rosario. Aquí estamos nuevamente en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Ya, fíjense, la imagen de fondo que siempre acompaña los Mates con Historia, ese era el féretro que llevaba los restos mortales de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas va a ser repatriado, estamos cerca, por eso es una especie de homenaje en las vísperas, el 30 de septiembre de 1989. El primer lugar al que arriban los restos es precisamente nuestra ciudad, la ciudad de Rosario. Y quien les habla, por supuesto, estuvo allí presente, era un mocoso, era más joven, y mucha gente en el Monumento de la Bandera, pero esa foto que decidimos colocar como imagen de fondo, es el traslado de del féretro con los restos de Rosas, una vez llegado al día siguiente, es decir, el 1 de octubre de 1989, al puerto de Buenos Aires, y su recorrido hasta la bóveda familiar de la familia Ortiz de Rosas en el cementerio de la Recoleta, donde descansan definitivamente, ¿no? La admonición de José Mármol, uno de los amanuenses del antirrocismo, ¿no? Él, Rivera Indarte, ni el polvo de tus huesos la América tendrá, no se cumplió. El polvo de los huesos de Rosas está entre nosotros y es de un valor simbólico muy importante. Entonces, para meternos en clima, estamos llegando cronológicamente a la época de Rosas, figura crucial, fundamental, para entender la historia y la política argentina del siglo XIX. Tengo la dicha de contar con un amigo y un gran historiador, un gran analista, que es Marcelo Gulo, a quien ya mismo le doy la bienvenida. Marcelo, bienvenido a Mates con Historia. Gracias, Pablo, por esta invitación para este programa, que para mí es un programa fundamental que estás haciendo, la serie de programas que estás haciendo fundamentales, y justamente para este tema que para mí es el gran tema de la argentinidad. La figura de Rosas es la figura más importante de la historia argentina, digamos, en todo el siglo XIX. No hay en el siglo XIX ninguna figura que pueda estar al nivel de Rosas en Argentina y en toda Hispanoamérica. Bien, en toda Hispanoamérica. Bien. Coincido, por supuesto, y vamos a ir adentrándonos. Yo les sugiero, saben que Marcelo ya estuvo acá y presentamos sus libros, su trilogía vinculado a la hispanidad, ¿no? Y lo aprovechamos porque se nos está por ir nuevamente breve a España. Ahora le voy a pedir que nos diga a presentar qué otro libro, ¿no? Pero vinculado con este tema y con la historia de Argentina en general, me parece muy recomendable este otro libro suyo, de algunos años atrás, La historia oculta. Fíjense qué sugerente el subtítulo: La lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, ¿no? Del Imperio Inglés. Yo sé que del otro lado puede haber alguna crítica, ustedes siempre con lo mismo. Momento. Hay que ir a los documentos, hay que cotejar, hay que hacer inferencias razonables, hay que evaluar, y por eso la historia es compleja, al tiempo que apasionante, y permite, luego de un estudio, como es el que hace Marcelo en este libro, hacer afirmaciones. Hacer afirmaciones. Pueden ser polémicas, pueden ser incómodas para algunos, pero nuestra verdad, nuestro deber, en tanto historiadores o amantes de la historia, es no omitir en el análisis definiciones contundentes si las hubiere, ¿no? Entonces, ya compartiendo con ustedes esta mateada virtual, aprovechando la presencia de Marcelo, y te pregunto, Marcelo, ¿te estás por ir a España nuevamente para presentar otro libro?
que quizás ya no tenga que ver estrictamente hablando con la obra misionera y evangelizadora de España en América, pero tiene que ver con España y tiene que ver con España y la cultura occidental, ¿es así? Sí, el 1 de octubre se publica en Madrid el cuarto libro que publico en España, que se llama Lepanto, cuando España salvó a Europa. Cuando España salvó a Europa. Bien. Justo cerca de un aniversario de la batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571. Dicho sea de paso, los rosarinos quizá no tengamos mucha memoria histórica o relacionemos los hechos, pero Nuestra Señora del Rosario se festeja, es la advocación mariana que sirvió de estandarte a las tropas cristianas en esa batalla. Y el Papa de entonces, no recuerdo ahora quién era quien gobernaba la iglesia, Pío V, tuvo esa fenomenal visión por las distancias era imposible que él tuviera un reporte directo del resultado de la batalla, pero se representó el triunfo de las armas cristianas ese 7 de octubre de 1571 en proximidades de lo que sería hoy Grecia, y a partir de allí se incorporó a las letanías a la Santísima Virgen aquella que dice: María, auxilio de los cristianos. Auxilio de los cristianos. Por eso octubre entonces es el mes indicado para presentar ese libro. Así es, para eso voy a Madrid. Bien. Bueno, pero tenemos que volver a nuestra realidad o nuestra historia, y la figura de Juan Manuel de Rosas. Se ha escrito mucho, es una figura polémica. Veo que te has venido con algo que vas a leer. ¿Por qué vos decís, si sos tan contundente en afirmar que es la figura central en términos políticos, no solo de la política argentina o de la Confederación Argentina, para hablar con más propiedad en esa época del siglo XIX, sino de Iberoamérica? Eso es algo que quizá uno no está acostumbrado a escuchar. Bueno, mira, porque todas las repúblicas hispanoamericanas, todas, sin excepción alguna, cuando se produce finalmente la ruptura con España, la independencia, y posteriormente, casi como si fuese con un WhatsApp, con un fax, todas por igual, su endeudamiento con Gran Bretaña. Todas, 1824. 1824, todas se van a endeudar con la casa Baring Brothers inglesa, ¿verdad? Los brasileños distintos se van a endeudar con la casa Rothschild, pero toda la República Hispanoamericana con la casa Baring Brothers. Todas las repúblicas hispanoamericanas se convierten en una semicolonia de Inglaterra. No son una colonia, porque no hay una bandera inglesa, pero en realidad tienen los atributos formales de la independencia. Tienen bandera, tienen himno, van a construir un ejército, pero son semicolonias de Inglaterra, ¿no? Primero porque están endeudadas con la casa, se entiende, matriz Baring Brothers en Londres, de tal manera que ni siquiera pueden pagar los intereses. Esto hay que explicarlo porque se endeuda la Argentina con Rivadavia, pero al mismo momento, casi al mismo momento, como si fuese hoy virtualmente, se endeuda el Perú, se endeuda la Gran Colombia, que era Colombia, Ecuador, ¿no es cierto?, y Venezuela, y ninguno nunca pudo pagar la deuda durante años y años. Es decir, cuando se divide la Gran Colombia, Venezuela toma una parte de la deuda, Colombia otra y Ecuador otra. Es decir, Venezuela pudo pagar el empréstito Baring Brothers recién en 1958, durante el gobierno de Pérez Jiménez, con el boom petrolero. Claro. Mientras tanto estaban siempre condenados a refinanciar la deuda, no podían pagar los intereses, y los intereses, ¿cómo eran? Usurarios. Pero la gente dice, interés usurario, cada uno cobra lo que quiere. No, mira, hay dos formas de dar un préstamo. Una cosa es que yo dé un préstamo, puede ser con tasas bajas o con tasas altas. Otra cosa pasa cuando yo no puedo pagar y los intereses se acumulan al capital. Eso es lo que se denominó siempre usura. Exacto. Ecuador lo terminó de pagar en 1979. 1979. Claro. La Argentina en 1947. Ahora, no solo la deuda hacía de la Argentina una semicolonia. Inglaterra tenía su plan para la América del Sur, como lo tenía para la América Central, como lo tenía para México. Y el plan consistía en subordinar culturalmente a las élites de esas repúblicas
exportándole de forma indirecta ideas, doctrinas, eslogans, para que esas repúblicas tomasen estas doctrinas como si fuesen científicas e hicieran lo que Inglaterra quería que hiciese sin necesidad ni siquiera que se lo obligaran. ¿No? ¿Qué doctrina va a exportar Inglaterra para convertir a todas las repúblicas en semicolonia? Antes que desarrolles eso, Marcelo, sí, me parece importante detenernos en el concepto que vos manejás y has esbozado de semicolonia, porque ya de por sí es insidioso y es venenoso, porque tras la fachada de una nación soberana, que incluso tiene un acta de independencia, en realidad lo que se esconde es una condición, diría que hasta peor que la de una colonia, porque en una colonia los sometidos, digamos, son conscientes porque es evidente la dominación colonial. Allí tienen el ejército de ocupación, claro, los funcionarios vienen de la metrópoli y juran fidelidad a las autoridades metropolitanas, etc. Pero con una semicolonia, la dominación es casi inadvertida, en el sentido de que si se nos dice que tenemos un himno, un ejército, una economía, un ejecutivo que es elegido incluso periódicamente conforme una constitución, el error o lo insidioso es creer que somos soberanos por el mantenimiento o la conservación de esas formas externas, sin advertir. Esto por eso va a motivar, por ejemplo, que luego Scalabrini Ortiz con su estudio de los ferrocarriles descubriera lo que vos siempre solés decir, parcialmente han ido levantando y viendo parte del problema, ¿no? Entonces, me parecía importante decir, porque Rosas es de alguna manera el hombre providencial que el destino puso en el camino del pueblo argentino en su lucha por descubrir este mecanismo. Claro, es decir, nosotros nos convertimos en una semicolonia, nosotros todos los hispanoamericanos, no solo los argentinos. ¿Por qué? Porque empezamos a creer una serie de ideas que Inglaterra ha exportado al mundo, pero principalmente el mundo somos nosotros, porque no hay otro mundo a conquistar. El África no existe todavía, el Asia todavía van a llegar recién en 1840 y pico. ¿Y qué exportan? ¿Qué idea exporta Inglaterra? Exporta la idea del libre comercio. Inglaterra dice, se entiende a través de su gran vocero, que va a ser Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones, que hay una especie de reloj universal económico y que todo se arregla solo, que hay países destinados a producir vacas, otros cacao, otro café, lo cual es cierto. Pero él dice, y a mamá Inglaterra la industria. Claro. No, mire, escúcheme, lo que usted dice es cierto en lo que se refiere a los recursos naturales ligados a la naturaleza. ¿Está? Claro, yo no voy a plantar, se entiende, cacao en Argentina, en la pampa húmeda, porque soy un loco, y no voy a plantar trigo en el Amazonas, pero la industria siempre es artificial, su creación. Los ingleses son el primer poder autoconsciente del mundo, es decir, que reflexionan sobre cómo han construido su poder nacional. Inglaterra era una isla miserable en la época de Isabel I de Inglaterra, una isla miserable, ¿está? ¿Qué sabían hacer? Dos cosas fenomenalmente bien, agricultura y ganadería y piratería. Pero ¿de qué vivían? Aparte de robar, se entiende que el trabajo de los piratas era su trabajo, es el trabajo de Drake, robar. Bueno, ellos vivían de exportar lana en bruto a los Países Bajos, lo que hoy Holanda y Bélgica. Lana en bruto, ¿qué quiere decir? Sin ni siquiera limpiar. Esquilaban y exportaban. Entonces eran los estúpidos de Europa, eran los argentinos de Europa. Hasta que llega una tipa, una mujer, las mujeres suelen ser muy bravas en la historia, muy bravas cuando se ponen los pantalones, que es Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra saca números y dice, pero nosotros ¿qué somos? Tarados. Exportamos la lana en bruto y después volvemos a importar de los holandeses y belgas el producto hecho. Entonces Isabel dice, voy a prohibir completamente la importación de productos textiles. Claro, una prohibición en la historia nada crea nunca. Porque una prohibición es algo negativo, nunca sirve para nada, salvo que vaya acompañada de un estímulo positivo. Entonces Isabel dice, prohíbo la importación de productos textiles, pero traigo empresarios holandeses y belgas, traigo obreros, porque los ingleses no saben hacer una oca o una taza en materia industrial, saben robar y cultivar. Cultivar y robar, pero en materia industrial son unos inútiles.
traigo empresarios, traigo obreros, le regalo a los empresarios terreno al lado de los ríos, porque los ríos son la fuerza motriz de la industria, que se mueve a través del agua que mueve el granaje, porque no se ha inventado la máquina de vapor. En Inglaterra se llena de fábricas textiles, pero claro, esos productos textiles, ¿cómo son? Son caros y malos. La gente dirá, ¿pero por qué son malos? Muy sencillo, porque le falta experiencia, y para hacer un producto de calidad se necesitan muchos años de experiencia. Exacto. Entonces, en comparación de los productos textiles holandeses y belgas, son malos, no tienen calidad y son caros. ¿Por qué? Porque no tienen escala de producción. Claro. ¿Qué va a hacer Isabel? Isabel va a hacer una segunda medida: prohibir la exportación de lana a los Países Bajos. Y había dos países que exportaban lana a los Países Bajos: España e Inglaterra. España no exportaba porque estaba en guerra con los Países Bajos. E Inglaterra no le va a exportar más por la medida de Isabel y funda la industria, se entiende, de los Países Bajos, la funde. Es decir, Inglaterra se industrializó con la mano mágica del mercado o la mano mágica de la buena política. Bueno, está claro, ¿no? Con la mano mágica de la buena política, porque en condiciones de mercado no hubiesen podido competir nunca, porque sus productos eran caros y malos. Cuando se hace la revolución industrial, que ahí el error de los pobres muchachos liberales en Argentina, Inglaterra ya está industrializada. Lo que se va a hacer es cambiar un patrón energético inferior para uno superior, pues ya está industrializada. Si yo, Marcelo Gullo, invento un transbordador espacial para ir a Marte, no provoco ninguna revolución en Argentina, porque no lo podemos hacer ni fabricar. Claro. Se lo voy a vender a los rusos, a los chinos, a los norteamericanos. Cuando Watson inventa la máquina de vapor, ya inmediatamente la pone en la fábrica, pues ya está lleno de fábrica. Claro. Entonces Inglaterra es autoconsciente de que se industrializó con el más feroz proteccionismo económico. Y entonces va a exportar el libre cambio. Entonces ahí salen los marxistas: exporta el libre cambio, claro, usted tiene razón, para vender su mercadería. Error. Aparte de vender sus mercaderías, la industria es poder. La industria es poder porque la industria es la fabricación también de armamentos. Entonces, ellos saben esto, entonces exportan el libre comercio. Y claro, todas nuestras élites compran el buzón del libre comercio. No son librecambistas a fines del siglo XVIII, ya podríamos situarnos, comienzo del siglo XIX, solo por una cuestión de rédito económico. No, el rédito económico es lo de menos. Bien. Lo que vale en la política mundial es el poder. Y ellos saben que la industria es poder. Bien. Y como el poder es un juego de suma cero, quieren que otros no tengan poder. Exacto. Ahora, ¿qué más va a exportar Inglaterra? Va a exportar, además de eso, el nacionalismo de campanario. A ver, expliquemos un poquito este concepto que a veces, yo sé que vos después vas a España y decís nacionalismo y allá tiene una acepción distinta a la que le damos nosotros. Para nosotros el nacionalismo en sí, como palabra, no es algo malo, pero vos le agregás de campanario. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, Marcelo? Quiere decir que nosotros, ¿qué éramos en 1810? Un todo, una totalidad. Está el concepto de totalidad y el concepto de singularidad. Fundamental entender estos dos conceptos, totalidad y singularidad. La totalidad está dada por la lengua y la religión. Nosotros, argentinos, la Argentina es parte de una totalidad, que es la hispanidad, que es Hispanoamérica, que está dada por la lengua y la religión. La lengua y la religión son muy importantes para una totalidad, porque ahí tener los irlandeses, en el norte y en el sur, hablan el mismo idioma, pero no se sienten lo mismo. ¿Por qué? Porque unos son protestantes y los otros son católicos, no se sienten lo mismo. Exacto. Entonces, dentro de la totalidad hay la singularidad. ¿Está? La singularidad, que es la argentinidad, que es la peruanidad. Sí, los orientales, los paraguayos, exacto. La singularidad dentro de la totalidad. Pero ellos, ¿qué hacen los ingleses? Van a empezar a predicar a través de las logias que la singularidad es la totalidad. Es decir, que la Argentina existió desde siempre, como si hubiese nacido metafísicamente desde el comienzo de la historia creada por Dios. Lo mismo para el Perú, para Chile, y que cada una de esas repúblicas existió desde siempre y es enemiga de las otras. ¿Para qué? Para que la totalidad nunca más vuelva a reconstruirse, para que el todo no vuelva a reconstruirse, porque reconstruido el todo, a Inglaterra le interesa el poder. Ese todo es gigantesco, claro. Ese todo puede tener poder. Entonces es fundamental hacer un nacionalismo de campanario, que la singularidad se convierta en totalidad,
Que los argentinos crean que no tienen nada que ver con los peruanos. Que los peruanos crean que no tienen nada que ver ni con los bolivianos, ni con los ecuatorianos, ni con los colombianos. Pero escúcheme, paremos la pelota. 1810. El primer hombre que dirige la Argentina. ¿Cómo se llama? Uy, mirá, me dejé el celular, creo, prendido. Bueno, no puede ser esto sí que es una vergüenza para mí, ¿eh? No, pero... Mirá, ya está, apagado. El primer hombre que dirige los destinos del Río de la Plata, ¿cómo se llama? Cornelio Saavedra. ¿Dónde nació? En Potosí. Es alto peruano, boliviano. Exactamente. Pero después, Álvarez Thomas, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Dónde nació? En Arequipa, ciudad al sur del Perú. Es peruano. Y el primer presidente del Perú, Lamar, nació en Ecuador, en Cuenca. Es decir, a nadie le importaba. Exacto. Porque todos tenían noción de la totalidad, y ser peruano, boliviano, ecuatoriano era como ser riojano o ser santacruceño. Para ser presidente le daba igual. Exactamente. Ahora, Inglaterra va a crear después las guerras. La guerra de la Triple Alianza, en realidad Triple Infamia, oligarquía argentina con el Brasil imperialista y Uruguay, el Partido Colorado, contra el pobre Paraguay, guerra del Pacífico, para donde había artificialidad, ponerle realidad. Porque entonces hay guerra, la guerra hay odio, muerte, sangre. ¿Qué más va a predicar Inglaterra? Te dije, libre comercio, sí. Nacionalismo de campanario. Discúlpame, nacionalismo de campanario. Vino a mi memoria los efectos no deseados para Inglaterra de la guerra de Malvinas, cuando ante la acción de recuperación por parte de la Argentina de territorios nacionales, se desata una catarata de solidaridad continental con nuestro pueblo. Claro. Porque no existe la posibilidad de que un peruano o un boliviano se aliste como voluntario a ir a pelear en unas islas remotas del Atlántico Sur, sino es que subyace en su conciencia esto que hacía ya un siglo y medio que se había detonado. Subyace en la conciencia la idea de que todos los pueblos conforman una sola nación, dividida en distintas repúblicas. Exacto. Que hay una patria grande y patria chicas, que es como la lava de un volcán. Está ahí. Vos ves el volcán y dices, no pasa nada. Pero el hecho extraordinario, Malvinas fue un hecho extraordinario, hace que la lava del volcán surja. Bien, bien. Nacionalismo de campanario. Bien. Libre comercio. Sí. ¿Qué más? Iluminismo. A ver, ¿qué es eso? Y el iluminismo es desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. En el caso de América del Sur, del Río de la Plata, de la hispanidad, de Hispanoamérica, es la idea de trascendencia dada por el catolicismo. Exacto. Y la gente dirá, mire, escúcheme, profesor, yo entiendo muy bien por qué predican el libre comercio, ya me lo explicó, por qué predican nacionalismo de campanario, porque claro, si, aunque no se han industrializado, si un día se juntan, de acá hasta Venezuela, forman un todo gigantesco y alguno decide industrializarse, son una potencia mundial. Exacto. ¿Y para qué van a predicar eso de eliminar la religión del corazón de los pueblos? Que aclaremos que el iluminismo era un fenómeno no tan reciente, era propio del siglo... Bueno, estamos analizando en la historia de la Iglesia, Marcelo, el cisma luterano, le hemos dedicado 2 capítulos. Ahí podríamos decir que empieza a gestarse con el quiebre de, digamos, la mentalidad occidental católica, y ya el cisma protestante lo agudiza, pero hacia el siglo XVIII esto estaba replegado en una minoría social. Claro, pero es fundamental esto. ¿Por qué? Vos fijate, es decir, dije, Inglaterra es el primer poder autoconsciente del mundo. Acá está, no está más en Rosario, ya se fue a Buenos Aires, ¿no es cierto? Un hombre extraordinario, como es Novarecio, pero que de historia sabe muy poco. Más bien, tendría que tomar algunos cursos. Yo podría darle algunos cursos si él quiere. Gratis se lo podría dar, porque es un muy buen periodista. Exacto. Pero le falta conocimiento histórico, entonces se convierte en un mal periodista. Él se aterra, dice, porque ¿qué es esto? Dejamos de ser un Estado laico. Mire, sí. Inglaterra, primer poder autoconsciente. Inglaterra construye su poder nacional a partir de una fe fundante, nueva, artificial, ciertamente, porque eliminó el catolicismo, es el anglicanismo, donde el jefe del Estado, de la monarquía, es al mismo tiempo jefe de la Iglesia. Exactamente. Y donde hasta 1870 no se podía ser portero de un colegio si no se era anglicano, no rector de un colegio, portero. Bueno, al día de hoy un católico no puede ser coronado rey de Inglaterra. Al día de hoy, esto está vigente hoy, es una discriminación. Entonces Inglaterra dice,
yo construí mi poder nacional a partir de una fe fundante. ¿Por qué? Porque la fe fundante establece una escala de valores. Una escala de valores hace que las cosas no sean relativas. Entonces se crea espíritu de sacrificio, se crea espíritu de patriotismo. Si yo predico que el otro pueblo no tenga escala de valores, que todo es relativo, ese pueblo nunca va a poder construir ni patriotismo, ni sacrificio, ni espíritu, ni nada. Entonces predica porque sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Con esa fe fundante se degrada, esa nación se cae, aunque esté perfecta la casa, las ventanas están hermosas, el techo está hermoso, la pared pintada. Se ha quedado sin alma. Sin cimiento, sí. Porque la fe fundante es el cimiento. Y sobre todo, Marcelo, la fe fundante y el espíritu de trascendencia con el que se originan todos los pueblos y todas las civilizaciones es la que es capaz de exigir de cada uno de nosotros el mayor sacrificio, que es entregar la vida. Así es. En cambio, cuando eso ha sido evaporado, nadie da su vida por el sistema digamos, métrico decimal o el libre cambio, porque son sucedáneos de algo que nunca van a reemplazar ese vacío existencial, ¿no? Así es. Hubo ahí un intercambio. Novarecio tiene ahí una fijación con la cuestión católica, ¿no? Entonces, lo de Marcelo aludía que por estos días, por decreto del Poder Ejecutivo, se dispuso ascender al grado de comandante general, o comandante general así prefieren, de Gendarmería Nacional, a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Luján. Y entonces este hombre ha confundido el concepto de identidad, de tradición, de raíces católicas del pueblo argentino con la confesionalidad o no del Estado argentino. Son dos cosas, mezcla el agua y el aceite, no Varese en su análisis, lo que denota, en definitiva, es una gran fobia hacia el catolicismo y sus símbolos, ¿no? Y olvida que hay ejemplos como, por ejemplo, un Estado laico, si se quiere, como Estados Unidos, no se priva de que desde Washington hasta el presente, todos los presidentes al tomar juramento del cargo lo hacen jurando sobre la Biblia, en público, ¿no? Así es. Y que el rey Carlos fue coronado por el arzobispo de Canterbury, y es, como decía Marcelo, a la vez que jefe del Estado, es cabeza de la Iglesia Anglicana. Entonces, bien, pero quería explicar esto porque quien escuchó Novarecio y no sabía cómo venía el tema. Bueno, a Novarecio vamos a regalarle algunos libros, le podemos dar algunas clases, para que deje de ser un subordinado cultural. Buen muchacho, pero subordinado. Bueno, si pero te vuelva a Rosas, bien, si no nos perdemos. Sí, porque estamos promediando el programa y alguno podrá preguntarse, bueno, pero el tema no iba a ser Rosas. Lo que pasa es que Marcelo está explicando cuál va a ser el destino de Rosas, y no se entiende ese destino, o queda desdibujado, o queda parcializado si no se entiende lo que Inglaterra había hecho previamente. No olvidemos que Rosas viene unos años después de lo que fue el gobierno de Bernardino Rivadavia, o brazo ejecutor de este proyecto británico, si los hubo, ¿no? Entonces dijimos, ¿no es cierto? Libre comercio, nacionalismo de campanario e iluminismo. Exacto. Todo esto funcionaba como una locomotora. Está en el Río de la Plata. Pero el nacionalismo de campanario también quería decir que Inglaterra aplicaba el dicho dividir para reinar, y quería hacer del Río de la Plata, de las provincias unidas del Río de la Plata, de lo que después va a ser la Argentina, lo mismo que la América Central, partirnos en 14 pedazos, 14 ranchos, eran 14 provincias, y que entonces cada provincia un estado. Y si vos tenés una provincia que tiene bandera, una provincia que tiene moneda, una provincia que tiene ejército, ¿se puede saber cómo se llama eso? Si no es un estado. Claro. Y entonces Rosas es el que se da cuenta de esto. Rosas se da cuenta, y es el primero que comprende esto, que la guerra entre unitarios y federales es un nombre de fantasía, que la guerra no es entre argentinos, que la guerra es contra Inglaterra, porque los unitarios no son otra cosa que la expresión del poder británico en Argentina, sea porque son agentes británicos, como lo era Mitre, sea se entiende que son gente que está sobornada por los británicos, como era Padilla, por ejemplo, o como era Zarratea, o como era Castelli, sea que están subordinados ideológicamente, y no hace falta que le paguen, son putas gratis.
No te asustes por los términos. No me asusto, me río. Hay que decirlo. Son putas gratis. Claro. Que es peor que por los brasileños también van a ser putas, pero van a cobrarla a los ingleses. Y nosotros no. Claro. Entonces, Rosas se da cuenta de esto. Por ejemplo, Sarmiento es un ejemplo de esto último. Sarmiento no cobró nunca. Por la alusión Claro, no cobró a prostituirse. nunca. Pero solamente estaba convencido. Así, en cambio, Mitre no. Bien. Por eso Sarmiento, como está convencido, deja las huellas de los asesinatos por todo lado. Y Mitre nunca deja ninguna huella. No se puede decir a quién asesinó porque se cubre bien de limpiar todo. En cambio, el otro no. Pero volvamos a esto. Rosas se da cuenta de esto, ¿no? Se da cuenta de cuál es la estrategia británica y decide enfrentarla. Pero decide enfrentarla con una lucidez gigantesca. Porque la Argentina no existe más. Es decir, no existe más la unidad territorial. La unidad territorial, cada provincia tiene su ejército, tiene su bandera, tiene su moneda. Uh-huh. Está al punto de convertirse en un Estado. Todos creen en el libre comercio. El iluminismo está como una locomotora. Entonces Rosa dice, un momentito, acá hay que ir por partes. Lo primero que hay que hacer es pacificar. Terminar con la guerra entre provincias, pacificar todo esto. Para terminar con el nacionalismo de campanario, recrear la conciencia nacional. Exacto. ¿Verdad? Terminar se entiende con el iluminismo. Terminar, que era restaurar las leyes. ¿Restaurador de qué? Restaurador, los astilleros argentinos se olvidan, ¿restaurador de qué? De las leyes, eso sería ridículo. Restaurador de la tradición. Exacto. De la tradición católica, ¿verdad? Que no importa que el tipo no crea, uno puede no creer porque la creencia es un don de Dios, nada más, pero uno forma parte de una cultura, de una forma mentis. Restaurar la tradición católica, restaurar la unidad perdida, pues la unidad se ha perdido. ¿Y qué más? Despacito, dice Rosas. Despacio, porque tengo que primero pacificar, tengo que restaurar la unidad, y cuando tenga hecho esto, doy el tercer zarpazo, que es desafiar a Inglaterra ya de forma total y rotunda, estableciendo, se entiende, el proteccionismo económico. Y eso es la ley de aduana de 1835. Bien. Imitando lo que están haciendo los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Esto es importante decirlo. Rosas conoce bien qué están haciendo los norteamericanos. Los norteamericanos son los primeros que comprendieron cuál es la estrategia británica de subordinación. Porque el libro de Adam Smith, cuando Adam Smith lo edita, no está dedicado a nosotros, está dedicado a los norteamericanos. Es en el libro, cuando Adam Smith escribe y le dice a los norteamericanos que no se preocupen de ser un país industrial, porque solamente van a tener un gran destino agrícola y ganadero. Eso lo escribe Adam Smith para la joven república norteamericana, recientemente independizada. Pero ahí hay un tipo fantástico, o una dupla fantástica, que es la dupla Washington-Hamilton, que entienden cuál es la estrategia británica de subordinación. Claro. Entienden que le van a predicar a ellos el iluminismo, que le van a predicar el nacionalismo de campanario y que le van a predicar el libre comercio. ¿Y cómo reacciona esa ley norteamericana? Unidad. No va a haber 3 estados independientes, va a haber un solo estado. Entonces, el origen de la potencia norteamericana está en que en su proceso emancipatorio termina en la unidad y el nuestro termina en la desunión. Si el origen de nuestra impotencia es la desunión, el origen de su potencia es la unión. Pero ¿qué más hace Washington? Dice, no hay separación alguna entre moral y religión. Y entonces, a partir de Washington, en los colegios públicos de la Unión, públicos del Estado, se va a empezar todas las clases, todos los días de clase, con el rezo del Padre Nuestro y la lectura de la Biblia. Y fue así la lectura de la Biblia hasta el año 1946. 1946. Y el Padre Nuestro se va a rezar hasta el año 1963. Y con Hamilton dicen, ustedes son unos bandidos, los ingleses, ustedes construyeron su industria a partir del más feroz proteccionismo económico, nosotros vamos a hacer lo mismo durante 100 años y después vamos a ser librecambistas. Entonces, Estados Unidos es la primera gran insubordinación fundante. Rechaza el orden ideológico establecido por Inglaterra y más un adecuado impulso estatal hace una insubordinación fundante. Rosa ve todo eso, no es tonto, lo ve todo eso. Como lo había visto Dorrego, por eso lo matan.
Dorrego era un unitario liberal pro-británico que había combatido contra Artigas, pero cuando va a Estados Unidos ve todo eso, vuelve y se convierte. Aclaremos que Manuel Dorrego va a estar exiliado en Baltimore, en Estados Unidos, 2 años, cuando es expulsado del país por decisión del director Juan Martín de Pueyrredón. Está 2 años en Baltimore junto con otros, con lo cual ve de primera mano la experiencia norteamericana. 1817. Habían tenido una guerra en 1812, los británicos llegan a incendiar la Casa Blanca. Así es. Es un hecho poco conocido, ¿no? O sea, no estaba muy definido si Estados Unidos iba a salir con las suyas, pero tenían en claro esto, aunque también hubo oposición interna en Estados Unidos. Exactamente igual que acá. Claro. Allá había lo que acá llamamos unitarios y federales, que son nombres de fantasía, porque los federales, ¿qué eran? Los federales eran proteccionistas económicos, tradicionalistas, hispanismo y catolicismo, ¿verdad? Y allá, y religiosos. Exacto. Y los unitarios eran todo lo contrario, librecambistas, ¿no es cierto? ¿No? Librecambistas, pro patria chica y antitradición. Y allá era la lucha entre el norte y el sur. Claro. La lucha entre el norte y el sur. Los países que se desarrollaron fue donde venció el norte, haciendo una similitud con la guerra civil norteamericana. Acá vence el sur, pero Rosas se da cuenta de esto. Entonces, ¿a quién tiene como enemigo Rosas? ¿A los unitarios? No. El enemigo de Rosas es Inglaterra. Es Inglaterra. No, los unitarios no son otra cosa que la expresión del poder británico en el Río de la Plata. Una pausita, Sí. mientras te tomas Dale. uno de mis ricos mates, y respiras un poco, porque Marcelo se engancha, ustedes se dan cuenta, ¿no? Es por eso que quizá hay un hecho poco estudiado, Marcelo, que es, porque Rosas, si algo lo caracterizó, fue su gran muñeca política, ¿no? Podríamos compararlo en esto con Perón, un siglo después, ¿no? Un gran navegante, que manejaba los tiempos, no manejaba todo en el tablero, por supuesto, nadie puede hacerlo, pero siempre me llamó la atención cómo no pudo sortear el enfrentamiento, porque con Rosas va a haber una cuestión muy concreta, un enfrentamiento militar, bélico, la guerra del Paraná durante 5 años. Y es curioso porque ese enfrentamiento es lo que motiva que muchos unitarios encandilados, los confundidos, los que los que eran patriotas, pero que estaban encandilados con lo de las luces, pensemos en un Lavalle, por ejemplo, ¿no? O en un Chilavert. Chilavert era un unitario y termina muriendo y siendo un mártir en la batalla de Caseros, ¿no? Es quizá también ese enfrentamiento a cara descubierta, porque es lo peor que le puede pasar al enemigo cuando ha tejido un entramado para evitar quedar pegado, que sus huellas queden marcadas, y el estallido militar es todo lo contrario, es la evidencia, y allí el poder nacional o el movimiento nacional de liberación se enfrenta cara a cara, el enemigo no tiene más que mostrar su cara y valerse de sus peones. ¿Es eso lo que quiso Rosas a lo mejor provocar como para ser un catalizador? No, Rosas no lo quiso provocar. Lo que pasa es que no le quedó otra alternativa a Inglaterra. No le quedó otra alternativa. Rosas ha creado los Colorados del Monte en medio de una anarquía absoluta. Es su herramienta para construir el movimiento nacional y pacificar el Río de la Plata. Rosas pacifica. Rosas termina con el proyecto balcanizador de 14 provincias, 14 estados independientes. Rosas, cuando pone la ley de aduana y está haciendo todo lo anterior, Inglaterra lo observa perfectamente. Y va a mover sus hilos. Primero va a motivar a los unitarios a que se rebelen en contra de Rosas, y después, como no quiere aparecer a cara descubierta, pues si aparece cara descubierta, se termina su gran negocio, que es que no ha convertido en una semicolonia, que ella no aparezca como la dominante de Argentina, que esté siempre oculta. Y entonces manda al poder francés. Es la intervención francesa en el Río de la Plata. ¿Cómo hacen siempre los ingleses? Primero mandan a otro. Los franceses tampoco van gratis en esto. No te olvides que ellos, 1830, Francia invade Argelia y se queda con Argelia hasta 1863, no poca cosa.
Entonces pactan con los ingleses, bueno, nosotros nos vamos a quedar con la República de la Mesopotamia, con Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Hacemos el trabajo sucio, pero con algo nos quedamos. Vienen los franceses y resulta que se llevan la paliza de su vida. Se llevan la paliza de su vida y entonces eso va a obligar a Inglaterra a intervenir a cara descubierta. Disculpame, Marcelo, ese primer bloqueo francés, solo francés, 1838, 1840, se concluye con un tratado de paz, que es el Tratado Arana-Macó. El Tratado Arana-Macó, el barón de Macó, es el enviado francés a Buenos Aires a firmar el Tratado de Paz, en presencia de Rosas, Arana, Felipe Arana, el canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. En el medio estuvo la Revolución de los Libres del Sur. Es una revolución motivada por las logias e Inglaterra. Eran los hacendados, que lo habían visto, la ley de aduanas los afecta a ellos, y es ahí donde también conviene desmitificar esto de que Rosas, para algunos, incluso del revisionismo histórico, Marcelo, pero creo que vos y yo no entramos en eso, en esa confusión, entiendo. Rosas siempre fue un hombre de Buenos Aires y finalmente lo que defendía él era la aduana y el puerto de Buenos Aires, a pesar de las provincias. Si hubiera sido siempre así, no se explica por qué sancionó la ley de aduana, ¿no? Esa es una estupidez de Galazo y del galacismo. Bueno, que no jamás entendió la historia argentina y quiere verla con anteojeras. Rosas es un hombre de Buenos Aires, claro que es un hombre de Buenos Aires y nació en Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? Sí, claro. Como Bismarck era prusiano. ¿Qué corno va a hacer Rosas? Claro que se entiende, es un bonaerense. Y claro que va a defender los intereses de Buenos Aires porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obvio. Pero Rosas comprende cuál es la estrategia británica de subordinación. Y al comprenderla, que no la comprendió desde un principio, no es que se levantó una mañana y estaba iluminado por Dios, no, la va comprendiendo de a poco. Cuando comprende cuál es la estrategia británica de subordinación, entiende todo. Y entonces entiende el concepto de patria grande, se entiende el concepto de proteccionismo económico, entiende el concepto de iluminismo y cómo contrarrestarlo, a tal punto lo entiende que cuando los unitarios le hacen el juego, es decir, con los franceses, pero en realidad movido por Inglaterra, de que Santa Cruz invada la Confederación Argentina desde el norte, desde lo que hoy es Bolivia, y él ponga Rosas a Heredia para detener a Santa Cruz. Cuando le preguntan a Rosas, ¿seguimos hacia Tarija y tomamos, entiende, lo que querramos de Bolivia? Que no se llamaba, bueno, no, dice Rosas, ni un paso allá. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en la reconstrucción de la unidad perdida. Si nosotros le quitamos algo por la fuerza, un territorio, una provincia, ellos nunca más van a querer reagruparse voluntariamente con nosotros. La muestra de nuestra buena voluntad de que en realidad nosotros queremos la unidad del conjunto, sin hegemonía de lo que se llama Argentina, es que no vamos a tocarle un solo centímetro de su territorio, ni un solo centímetro. Sí. Por eso también su cautela en el caso de la banda oriental. Claro. Apuesta por el gobierno de Oribe, que eran los blancos, los federales del otro lado del río, y se oponían a los unitarios, los colorados uruguayos, pero es un apoyo táctico en una provincia que está marcada por la guerra civil como de este lado del río. Claro, pero cuando vos entendés esto, entendés entonces que Rosas es la gran figura, porque es el primero que comprende cuál es la estrategia del enemigo y quién es el enemigo. Que el enemigo no son los unitarios, que el enemigo es Inglaterra. Y en política, si vos no entendés contra quién es tu enemigo, es como pelear con un fantasma. Claro. Pero Rosas es el único que lo entiende en toda Hispanoamérica. Los otros no se dan cuenta de la hispanofobia, no se dan cuenta del nacionalismo de campanario, no se dan cuenta del libre comercio, y ese hecho gran catalizador que antecedente de Malvinas, que es la guerra contra Inglaterra, la guerra del Paraná, hace que todo Hispanoamérica mira a la Argentina y no mira a Rosas, y se convierte en el gran americano. El gran americano, claro. Sí, así se lo llamaba, el gran americano. ¿Te das cuenta? O sea, ahí la figura de Rosas comienza a agigantarse, pero se agiganta aún más porque Rosas vence a los ingleses, los vence y los humilla, porque no se da por conforme con vencerlo en la guerra del Paraná, que por supuesto andan ahí algunos diciendo, no, fue una pequeña guerrita, una guerra insignificante. Mira, yo en ese libro que vos tenés ahí, La historia oculta, volvemos a mostrar, ¿sí? Porque es muy apropiado el tema que estamos analizando.
están las cartas de San Martín a Rosas. Y cuando uno lee las cartas, no hay ninguna duda. Le dice, no, lo suyo, dice, es la segunda gran guerra de la independencia. Exactamente, son palabras del Libertador General. No hay ninguna duda, dice. Y le dice, 3 días después que reciba su orden, me pongo camino, se entiende, a Buenos Aires para ponerme a sus órdenes. Porque acá se juega el destino. Si no era una guerrita, era la gran guerra. Lo que pasa es que a los ingleses les sale mal. Son derrotados. Pero no solo son derrotados, sino que humillados, porque los ingleses quieren irse y firmar cualquier cosa, ya nos vamos. No, dice Rosas, acá no se van. Acá tienen que saludar al pabellón argentino con tantos cañonazos, porque si no lo saludan, la guerra no se termina. Sí, digamos que si algo caracterizó también a Rosas y en general a todos los líderes del movimiento nacional a lo largo de su historia, es un fenomenal apego por las solemnidades cuando las circunstancias las exigían. Rosas era, yo creo que hasta le podría haber dado lecciones de etiqueta y de protocolo a la misma reina de Inglaterra, porque era un criollo con esa hidalguía, esa estirpe, esa impronta, que lo llevaba en la sangre y que aparte la había cultivado, siendo que a ojos de los unitarios, que en realidad no eran más que los barraqueros del puerto de Buenos Aires, era un semibárbaro porque se había criado en el campo en el medio en las jineteadas, ¿no? Pero era un hombre totalmente consciente del valor de los símbolos en la política. El gran caudillo, Rosas. Pero ¿por qué es un gran caudillo? ¿Por qué es un gran caudillo? La gente después van los muchachos a la Facultad de Ciencia Política de Rosario, entonces sacan Max Weber. O sacan, se entiende, a Freud, el complejo de padre, ¿entendés? No, te pasa que es caudillo porque toda la masa de ignorante lo toma como padre, o Weber, los tipos ideales. No, mire, escúcheme, no deje de decir pelotudeces, no es así. Vamos a traer acá al gran enemigo de Rosas, Facundo, el libro de Facundo. A ver, ¿lo puedes mostrar? Sí, claro. Ahí está. Deteriorado, pero por el uso. Sí, aparte es de la editorial Claridad, editorial no nacional precisamente. Bien. El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Dice Sarmiento, nunca hubo un hombre tan querido por el pueblo como Rosas. Y la elección que los plebiscita Rosas, dice Sarmiento, nunca hubo una elección democrática tan libre y tan justa. ¿Y qué dice Sarmiento sobre la definición de un caudillo? Un caudillo encabeza un gran movimiento social. Un caudillo encabeza un gran movimiento social. No es más que el espejo en que se reflejan en dimensiones colosales las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia. Fíjate, esta definición de caudillo la da, y él sabe que el caudillo es Rosas. Un caudillo encabeza un gran movimiento social, no es más que el espejo en que se reflejan en dimensiones colosales las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia. ¿Y por qué se ha convertido en caudillo Rosas? Porque ha descubierto el secreto de la argentinidad, su dependencia con respecto a Inglaterra, cuáles son, y porque se atreve a enfrentar al poder mundial. Como lo está enfrentando, repito, un poquito antes, Washington y Hamilton, exacto, como lo van a enfrentar todos los norteamericanos, incluido Lincoln. Está Lincoln, es el gran caudillo de los Estados Unidos. Pero allá, claro, allá gana lo que acá era el federalismo. La guerra civil allá la gana el norte industrialista, tradicionalista, contra el sur librecambista, claro, y pro-británico. Caseros es nuestra derrota a manos de lo que hubiera sido el sur librecambista. Así es. Así. Entonces, Rosas es la figura indiscutiblemente más importante. Y hay que decirlo ya de una vez y para siempre. Los unitarios son la nada. Los unitarios son nada más que la expresión del poder británico en el Río de la Plata. Sea porque algunos son ignorantes, están subordinados culturalmente, sea porque le pagan, sea porque están incorporados a las logias, son la nada. Son la antinación y la antipatria. Marcelo, ¿sabes que ayer en esta actividad virtual que mencioné al comienzo, con los alumnos del profesorado de historia ahí en Lomas de Zamora, uno de ellos hizo una pregunta que me pareció muy atinada y yo te la traslado de alguna manera,
creo que era Gonzalo quien hizo esa pregunta ayer, porque es notorio cómo Perón, y vinculando un poco, ¿no? Perón durante sus 10 primeros años de gobierno, su gobierno del 46 al 55, no habla públicamente de Rosas. Era una figura polémica. Existía ya el revisionismo histórico, era de la década precedente, la década del 30, ya había una actividad, un movimiento intelectual, ya, bueno, por la gente de Forja, ¿no? Pero no solo por ellos, también. Adolfo Saldías había sido el pionero. Pero quienes se encargan de emparentar a Perón con Rosas son los que lo van a derrocar a Perón. Bueno, yo tengo escrito un artículo sobre eso. A ver. Que se llama Perón, teniente rosista, general sanmartiniano. Es decir, Perón conocía perfectamente lo que Rosas había hecho. Hay una carta de Perón, cuando es teniente, a sus padres, que están en el sur, en Chubut, donde Perón se define como rosista. Dice, es el único, está argentino, patriota, que se atrevió a enfrentar a los ingleses, y después vino Irigoyen. Es decir, siendo un mocoso, un joven cadete, estudiante de la Escuela Militar de Guerra. Así es. Perón conoce perfectamente a Rosas. Perón es un hombre que llega al gobierno, sabe la subordinación cultural, la que sufría mi mamá. Mi mamá era sarmientina a ultranza, y cuando yo le decía, mirá mamá lo que hizo Sarmiento, ella creía que yo le mentí y se ponía a llorar. Exacto. Lloraba porque decía, mi hijo no puede ser que diga estas cosas, porque ella cantaba Sarmiento, padre del aula, Sarmiento inmortal. Entonces, Perón sabe eso. Entonces dice, ¿cómo hago para establecer a Rosas como a la gran figura de la historia argentina? Por lo que se llama en la guerra por aproximación indirecta. Hasta la llegada de Perón, el hombre clave de la historia argentina, que estaba en todos los altares, era Rivadavia, el primer hombre civil de la Argentina, lo llama, se entiende, Mitre, el gran falsificador de la historia. Entonces, ¿qué dice Perón? Si yo lo pongo en lugar de Rivadavia a San Martín, que era una figura secundaria, lo hemos analizado muchas veces. Si yo lo pongo a San Martín, hago el año sanmartiniano, la gente va a entender, y vamos a mostrar en ese año sanmartiniano, que el enemigo de San Martín es Rivadavia. Claro, porque San Martín estaba y había monumentos, pero era un militar profesional. De cuarta. Exacto. Por eso el primer hombre civil, porque eran militarotes para Mitre. Entonces, son militares. Entonces, exactamente. El hombre de la argentinidad es Rivadavia. Entonces dice Perón, ¿cómo hago para llegar a Rosa? Por aproximación indirecta. Año sanmartiniano, entonces la gente va a descubrir que el enemigo de San Martín es Rivadavia, y que esos mismos enemigos de San Martín son los enemigos de Rosas, y aparte van a descubrir las cartas de San Martín a Rosas, y ahí van a ver que Rosas y San Martín son lo mismo y sus enemigos son los mismos. Y van a descubrir de modo masivo lo que era un dato conocido por pocos, que San Martín le lega nada menos que su sable. El sable de la guerra de la independencia. Transmitirle la posta, ¿no? Opta Perón por esta aproximación indirecta, porque parte de la subordinación cultural, lo que nos hace subordinado, es la falsificación de la historia. Ahora, los que no dudaron un segundo en emparentar a ambos y en evidenciarlo a modo de ignominia, fueron los enemigos de ambos. La revolución mal llamada libertadora, revolución fusiladora, comete un gravísimo error, porque ni bien cae Perón, dice, esta fue la segunda tiranía. Perón fue el segundo tirano, el primer tirano fue Rosas, y la primera tiranía es Rosas, la segunda tiranía es la de Perón, Perón es Rosas, y nosotros somos la línea Mayo Casero, nosotros somos Moreno, Rivadavia y Mitre, dice Aramburio Roja, nosotros somos Moreno, Rivadavia y Mitre, y este sujeto que acabamos de expulsar de Argentina es Rosas, y las masas federales y la barbarie federal. Y ahí un montón de tipos, sobre todo trabajadores en los gremios, dicen, ¿cómo es esto? Así que Perón es la segunda dictadura, la segunda tiranía, Perón es Rosas y ellos son Moreno, Rivadavia y Mitre. Entonces, quiere decir que Rosas era el gran hombre, el gran caudillo. Exactamente. Y ahí comienzan a llenarse los sindicatos de cuadros de Rosas.
Es decir, le debemos a ese error de la revolución fusiladora, porque fusilaron gente. Porque uno dice estas cosas y los muchachos jóvenes no saben. Sí, claro. Sí, junio de 1956, un centenar de fusilados. Y habían bombardeado Plaza de Mayo. Sí. No cae Perón por sus errores, sino por sus aciertos. Errores cometió muchísimo. Por supuesto. Pero cae por sus aciertos. Entonces, ahí se produce la conversión de la gran masa de trabajadores al rosismo. Marcelo, volviendo a Rosas, y ya entramos en la recta final, no te asustes, quedan unos... Me asusto. Marcelo me reprocha que son muy breves los mates con historia, pero bueno, este es un mate con historia especial, ¿no? Porque lo tenemos a él como invitado, lo vamos a aprovechar, ¿sí? Pero bueno, el estudio donde estamos grabando Conclusión TV también tiene compromisos horarios y tenemos que ceñirnos a ellos. Bien. Rosas termina exiliado en Inglaterra. Y yo sé que es una pregunta que muchos se hacen, sí, ¿no? Yo tengo mi explicación, que la he leído en José María Rosas, no inventé nada yo. Y nos la decía en algún sentido nuestro común profesor. Hemos tenido la suerte de disfrutar las clases y la amistad de quien fue profesor de historia nuestro en el colegio Nuestra Señora del Rosario de los Hermanos Maristas, aquí en Rosario, don Luis de Aloisio, fallecido hace pocos años, ¿no? Pero, ¿por qué se exilia en Inglaterra? El común de la gente dice, pero al final era el principal opositor al Imperio Británico y termina yendo a vivir 25 años más, hasta su muerte, donde no lo tocaron, le dejaron vivir, y entonces, en fin, una serie de conjeturas, cómo no lo mataron, cómo no lo pusieron preso. Bueno, eso es... vamos a tratar de dar una respuesta lo más sintética posible. Hay es decir, el revisionismo histórico, que nosotros llevamos adelante hoy, lo llevabas adelante vos en este programa de forma magnífica, sos heredero de Fermín Chávez, heredero de José María Rosas, heredero de Jaureche, de Scalabrini. Este revisionismo histórico, tiene muchas lagunas. Por supuesto. Porque hay una historia falsificada y hay que desmontarla. Pero eso implica mucho tiempo, mucho trabajo, mucha investigación. Y eso... Como este revisionismo no existe en las universidades y no hay subsidio para nada y cada uno estudia lo que puede, va desmontando muy de a poquito las cosas porque requieren un gran esfuerzo y no se puede. Entonces, el revisionismo tiene muchas lagunas. Una de esas lagunas es la que vos estás haciendo referencia. Dicho esto, hay que también aclarar ciertas cosas. Solamente un idiota cree que cuando vos te exilias en el enemigo te va a fusilar. No, el enemigo lo que quiere es reutilizarte. Está ahí, domesticarte. En todo caso, ¿te das cuenta? Reutilizar y domesticarte. Pero la gran laguna a la cual hago referencia es que tenemos ciertos datos, pero nada escrito, y no tenemos los documentos porque están en el Vaticano, en los archivos secretos del Vaticano, que es que Rosas muy posiblemente, digo muy posiblemente porque no podemos demostrarlo, no tenemos la constancia, salvo las palabras de Chagüe, que es quien lo acompaña a Rosas en la primera parte cuando se va de Argentina. Y Chagüe dice que ellos no van directamente a Inglaterra, que van al puerto de Cádiz y que de Cádiz van a Roma. Y dice Chagüe cuando vuelve, que en Roma tienen una reunión organizada por el Vaticano como poder político, la Iglesia como poder político, entre la masonería, o uno de los representantes de la masonería, el Vaticano, Rosas y Echagüe, que está presente en esa reunión. ¿Está? Y ahí lo que se va a pactar es que no haya la gran masacre de federales que después va a ser Mitre. Una gran masacre, recordemos que Mitre, como esto está en el famoso libro de Mitre ahora de Peña y no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, su debut político es con la batalla de Pavón. Sí, pero el equivalente a Mitre mata 60.000 federales. Si haces la cuenta en esa población, quiere decir 1.200.000 personas ahora. La masacre de Cañada de Gómez, acá a 50 kilómetros al oeste de Rosario, el 22 de noviembre, la madrugada del 22 de noviembre de 1861. Allí se salvaron por poco Rafael y José Hernández. Así es. Entonces, según esta interpretación, que no podemos al día de hoy poner documentos al respecto, se produce esta reunión en Roma,
ahí se pacta que Rosas va preso a Inglaterra, ¿está? Como preso a Inglaterra a condición, ¿cierto? A condición, ¿no es cierto? Porque Rosas podía haber vuelto, a condición de que la masacre de federales que ha iniciado Urquiza, que era federal, un traidor, se detenga, ¿no? Se detenga. Hasta que nadie investigue los archivos del Vaticano, no podemos decir si esta interpretación es correcta o incorrecta. El hecho es que Rosas, una vez que está en Inglaterra, nunca recibe un solo centavo de los ingleses. Eso es cierto. Vive miserablemente, al punto tal que llega a estar casi sin ropa, la ropa se le va destruyendo y le dice a su hija: no quiero que me visites para que no me vea en este estado, y muere como un pordiosero. Recibía invitaciones casi por etiqueta, porque finalmente era honrado por ciertos ambientes que lo habían tratado como enemigo, pero los ingleses tienen en esto también la virtud, si se quiere, de tratar civilizadamente al caído. Es decir, al caído lo tratan con un puente de plata, si porque se quiere, quieren que vuelva a servicio de ellos. Exacto. Entonces se lo invitaba a recepciones, cóctel o a tomar el té en alguna residencia de la nobleza británica, y él se excusaba por miles de excusas, pero en realidad ese orgullo, esa hidalguía de la que hablábamos, le impedía presentarse casi de modo menesteroso, ¿no? Va a haber muchas colectas, dicho sea de paso, desde Argentina para remitirle sumas de dinero. Era el hombre, uno de los hacendados más ricos, y terminó viviendo con lo que pudo vender uno de sus primos, una estancia pequeña, y con eso se compra la granja. Pero volviendo a la cuestión... Pero te digo una cosa, ¿sabés quién recibía un cheque de los ingleses? Puntualmente. Entre otros, porque hubo varios, pero... Bueno, Carlitos Marx. Ese cheque está en el Museo Británico. Vas al Museo Británico y si tenés tiempo lo vas a ver. Está el cheque, claro, que le firmaban los ingleses a Carlitos Marx, que estaba exiliado en Inglaterra. Y por eso dice, Marx, ¿cómo pudo escribir tan tranquilamente, tan apaciblemente? Sí. No solo porque Engels trabajaba por Marx, sino porque Carlitos recibía un chequecito de los ingleses todos los meses. Y ese chequecito Rosas se negó siempre a recibirlo. Inglaterra era dadivosa con quienes habían sido instrumentos, por ejemplo los primeros y más notorios, Aniceto Padilla, vos lo mencionaste, y Saturnino Rodríguez Peña, los responsables de la fuga de Beresford, bien, en 1806, ¿no? Le dieron una pensión vitalicia. Exactamente. Y se quejaban porque decían que era muy baja para su nivel de vida. Claro, no contaban con que sus servidores argentinos tienen esta impronta, ¿no?, del argentino pedigüeño. Pero volviendo, yo voy a adicionar algo más a lo que dijo sobre esto último Marcelo. Pascual Echagüe, familia santafesina, los Echagüe, una familia patricia de la ciudad de Santa Fe. Quizá el único caso de quien fue gobernador de dos provincias. Fue gobernador de la provincia de Santa Fe y luego fue gobernador de la provincia de Entre Ríos. Estoy hablando, por tanto, de que quien lo va a acompañar en ese viaje, además de la familia de Rosas, obviamente, y van a ser él y Jerónimo Costa. Jerónimo Costa va a ser fusilado en ocasión de... cuando se declara el bloqueo, digamos, la sublevación de los porteños contra Urquiza, 1853, ellos ya están de vuelta, pero hay un hecho muy llamativo, que esto sí es llamativo. El hombre político que había sido gobernador, o sea, Pascual Echagüe no era un simple colaborador o un amigo de infortunio, el hombre político que lo acompaña hasta Europa regresa y es nombrado por Justo José Urquiza ministro de Guerra. O sea, ¿se entiende esta cosa paradojal? ¿Cuál sería la explicación de que quien lo acompañó a Rosas y fue fiel con Rosas durante toda esa vida, vuelve y es nombrado por Urquiza como ministro de Guerra en el gobierno de la Confederación? Uno de los que habría sido, utilizo el potencial porque vos lo hiciste de modo prudente, y como dice Marcelo, además de las lagunas del revisionismo histórico, está también, sobre todo cuando nuestra historia roza la historia de los poderes del planeta, como puede ser el Vaticano, uno de ellos. Por tanto, puede haber muchos documentos que aún no han visto la luz, pero hay inferencias también. Esto lo ha recogido un historiador santafesino, que en la década del 60, descendiente de los Echagües, que fue José María Funes, otra familia del patriciado santafesino, y Funes cita a un sobrino de Echagüe. Pascual Echagüe tenía un sobrino que era Milcíades Echagüe, que es sacerdote católico y que, siendo santafesino,
estudia, se perfecciona en Roma y termina siendo, en Milcíades Echagüe, camarlengo del Papa, el Papa Pío IX. Camarlengo es un asistente de cámara, un secretario privado. En la corte pontificia entonces habría 20 personas o 15, ¿no? Pero Milcíades Echagüe llega a ser funcionario de la curia romana, el sobrino de Pascual Echagüe, a quien acaba de citar Marcelo. Y por si esto fuera poco, debemos decir algo que también hay que decirlo. Pío IX, el papa que más reinó la Iglesia, 1846-1878, su nombre era Juan María Mastay Ferrati. Ese era el nombre de Pío IX. Y Juan María Mastay Ferrati, acá en la Catedral del Rosario, en la puerta, hay una placa en la que se lee que en unos 3 días de enero de 1823 celebró la misa en la modesta capilla del Rosario el presbítero Juan María Mastay Ferrati, luego su santidad Pío IX. Ustedes dirán, ¿qué hacía Juan María Mastay Ferrati en enero de 1823 celebrando misa en Rosario? Muy sencillo, era un cura muy joven que había entrado en el servicio diplomático de la Santa Sede, la famosa diplomacia vaticana, y acompañaba, a modo de secretario privado, al primer legado pontificio o nuncio papal. Había ahí un problema, 1823, desde los movimientos emancipatorios, la Iglesia americana estaba incomunicada de facto con la Santa Sede, y la Santa Sede tenía que proveer cargos vacantes, o por lo menos los legados pontificios tenían que hacer las veces de obispos, ¿sí? Y este legado, no recuerdo ahora el nombre, tenía un séquito de funcionarios, desembarcan en Buenos Aires, su destino final era Chile, y por eso están en Rosario unos días, ¿no?, en enero de 1823, y por supuesto que hicieron una visita de rigor a lo que era entonces no el actual santuario, pero sí era el lugar donde se rendía culto a Nuestra Señora del Luján. Así es. Siendo que el legado pontificio estaba en Luján, no es aventurado conjeturar, Marcelo, que para esa época un joven estanciero con inquietudes intelectuales se hubiera presentado como se presentó buena parte de la sociedad bonaerense de entonces, a presentarle sus respetos, a besar su mano como hijos de la Iglesia, pero también a tener quizá charlas sobre la situación actual. Entonces, ¿es posible que se hayan conocido el futuro Pío IX con el joven estanciero Juan Manuel de Rosas? Nada impediría conjeturar que así fue, ¿no? Marcelo, para ir cerrando, esa imagen de fondo, ¿no?, supongo que te traerá recuerdos. Yo sé lo que vos opinás de Carlos Menem, no hace falta que ahondemos en eso, pero ¿qué significa la repatriación de los restos de un hombre como Rosas? Bueno, significa algo importantísimo. Vos comenzaste diciendo una cosa terrible, esa frase: ni el polvo de tus huesos la América tendrá. José Mármol. Ni el polvo de tus huesos la América tendrá. No nos olvidemos, los más jóvenes no lo saben, que San Benito de Palermo, la casa que Rosas construyó con su propio dinero en Palermo, en donde está el parque de Palermo, y fue dinamitada, y en el lugar donde era el escritorio de Rosas se construyó se puso la estatua de Sarmiento. Exacto. Es decir, el odio visceral de los unitarios, es decir, el odio visceral de Gran Bretaña. No nos confundamos nunca en esto, porque creer que la lucha entre unitarios y federales era una lucha entre argentinos, partir del error. Es una lucha entre argentinos y pro-británicos. Ellos habían jurado que ni el polvo de sus huesos la América tendría. Y se rompe con la llegada de Rosas por segunda vez el mito del no retorno. El mito del no retorno era que el caudillo popular, ese caudillo, el que leímos, ¿no?, que tan brillantemente describe Sarmiento, encabeza un gran movimiento social. Ese gran caudillo que era Rosas se fue y nunca más pudo volver. Perón rompe el mito de no retorno en vida, que es el segundo Rosas, pero hacía falta
para que la argentinidad fuese la argentinidad, vos no podés humillar a tus padres, despreciar a tus abuelos, ignorar a tus bisabuelos, ignorar a quienes dieron la vida por vos, no podés, porque no te podés construir como persona, porque no podés negar, ¿te das cuenta?, a quienes dieron todo por vos, porque entonces vas por el mundo, está como un cuerpo sin alma. Exacto. Y entonces era fundamental traer, se entiende, los restos de Rosas. Y ese fue el acto más importante, pienso yo, el único acto realmente digno y patriótico que realiza Carlos Saúl Menem. Dirán por muchas cosas, si fue antes o después, ya tenía planificado traicionar a la Argentina o no lo tenía planificado y la traición viene después. Bueno, miren, eso ahora no importa. Lo que importa es que los restos de Rosas fueron repatriados a la Argentina, anuladas las leyes que eran infames en contra de Rosas, y Rosas volvió a su patria. Bien, Marcelo. Se rompe el mito del no retorno. Se rompe el mito del no retorno. Y aparte aparece por primera vez la figura de Rosas en los billetes de la República Argentina. El billete de 20 pesos llevaba, se entiende, de un lado la imagen de la vuelta de obligado, donde enfrentamos a los ingleses aunque fuimos derrotados, y del otro lado el rostro del restaurador Juan Manuel de Rosas, del hombre que había vencido a los ingleses. Vamos a ir acompañando en la edición con imágenes y allí están en la bóveda de la familia Ortiz de Rosas en el cementerio de la Recoleta. Llama la atención, yo muchas veces, cada vez que voy a Buenos Aires, cada vez menos voy a la ciudad de Buenos Aires, pero cada vez que voy y puedo, le llevo unas flores rojas al ilustre restaurador don Juan Manuel. Llama la atención que su mausoleo siempre tiene flores frescas, siempre tiene flores frescas, lo mismo que el de Dorrego, ¿no? No ocurre lo mismo con el de quienes fueron sus enemigos políticos. Vuelvo a mostrar el libro de Marcelo, que es sumamente atinado. Antes no había aparecido lo del prólogo de Pacho O'Donnell, me había olvidado de eso, Marcelo. La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, en donde ustedes, por supuesto, pueden profundizar toda esta temática. Muchas gracias, Marcelo, nos hemos dado este lujo de tenerte por segunda vez, ojalá no sea la última. No, no será la última, si me llamas, vengo. Por supuesto, las puertas de Mates con Historia están abiertas para vos. Es un lujazo y mucho éxito en los próximos días con la presentación de tu nuevo libro que se llama Lepanto, cuando España salvó a Europa. Bien, bien, brillante, lo vamos a adquirir, a leer y a disfrutar seguramente. Será una alegría para mí que lo leas. Bien, bien, hasta aquí llegamos en este Mates con Historia especial, un poquito excedidos de tiempo, pero creo que ya sé lo que van a decir en los comentarios, que se quedaron cortos, que daba para más, en fin. Lo vamos a volver a invitar a Marcelo, así solucionamos esta cuestión. Les dejo un gran saludo, buena semana, nos vemos la próxima si Dios quiere.